¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las pantallas de Vía X, estos tiempos violentos. En medio de la polémica por el audio filtrado, el diputado Mellado reconoció la autoría en la grabación y divulgación de parte de la reunión que tuvieron diputados de la macrozona sur con el Ejecutivo. ¿Qué pasará en este inédito episodio? ¿La moneda continuará el camino legal que podría terminar con el diputado Mellado desaforado? En otros temas, el presidente Boric visita por tercera vez la Araucanía en medio de una serie de atentados explosivos y ataques incendiarios para abordar el plan Buen Vivir y el estado de excepción en la zona. Y en una maratónica jornada en tribunales, el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, escuchó en primera fila los delitos y las pruebas de la Fiscalía sobre el fraude en la municipalidad del sector Oriente. Este y otros temas serán materia de discusión junto al senador Manuel José Osandón y los diputados Alejandra Plasencia y el diputado también Leonardo Soto. Bienvenidos a Tiempos Violentos. Bueno, el repudio que ha generado es de un 38%. El resto han sido más bien muestras de solidaridad, muestras de que fue algo que incluso algunos habrían hecho. Tengo lleno el WhatsApp, ¿cierto?, de esos llamados de la gente de la región de la Araucanía. Y insisto, yo me debo a la gente de la región de la Araucanía. De ahí soy diputado, de ahí voy a seguir siendo diputado, voy a seguir representándolo y no siento vergüenza. Lo que sí hay un tema que mirado al día de hoy es un tema de ética y por eso voy a pedirle que me pasen a la Comisión de Ética, ¿cierto?, de la Cámara de Diputados. Muy bien, ahí teníamos al diputado Mellado, el protagonista de la semana, en su versión de hoy. Muy distinto al diputado Mellado de su versión de ayer en la noche o al diputado Mellado versión ayer en la mañana. Otra cosa completamente distinta. Saludamos a Mauricio Daza, que está junto a nosotros. Mauricio, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Tiempos Violentos. Sí, vamos a analizar lo del diputado Mellado en todas sus versiones, ¿no? Vaya a saber uno cuál va a ser la de mañana. Pero además vamos a analizar otro tema, esta disputa sorpresiva para muchos entre el alcalde Carter y Carabineros de Chile, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste? ¿Quién tendrá la razón si es que uno podría tratarlo de esa forma? De aquello y mucho más, esta noche acá en Tiempos Violentos. Saludamos a nuestros invitados de esta noche. 10 segundos para cada uno de ellos respecto de las declaraciones de el Mellado de hoy, 16 de junio. Senador Manuel José Osandón, muy buenas noches. 10 segundos para usted. Hola. Mira, al ver ese video me da pena y me da vergüenza. Creo que cometí una falta grave a la fe pública y eso no se hace. En vez de pedir perdón, buscar justificación no me parece. Perfecto. Claro, entonces el senador Osandón respecto a lo que hizo el diputado Mellado. Ahora, ¿qué piensa la diputada del Partido Comunista Alejandra Plasencia, que está con nosotros una vez más? Gusto verla. Diputada, 10 segundos para usted. Buenas noches. ¿Qué puedo decir? Bajeza política. Yo creo que ahí es donde vemos claramente la falta de ética, en no tener claro cuál es su rol como diputado y diputada, deja la política muy mal parada. Muy mal parada. Y saludamos al diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto. Gusto de verlo, diputado, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. 10 segundos para usted. Bueno, muy buenas noches, gracias por la invitación. Sin duda, Miguel Mellado, un colega, hoy día nos está diciendo él mismo que no tiene vergüenza por lo que hizo. Es decir, asume que es un sinvergüenza. Y yo creo que esto le hace muy mal a la política y a la ciudadanía en general. Es un sinvergüenza. A mí lo que más me llama la atención de toda esta historia es la cantidad de vuelcos en la postura respecto del diputado Miguel Mellado. Cuando se conoce el escándalo, se sabe que hay un audio que alguien grabó al presidente, él en la mañana de ayer plantea que esto quiebra las confianzas. Luego pasa el día, termina asumiendo su situación, pidiendo disculpas a través de un comunicado, y luego hoy día vemos a este diputado Mellado que está bastante Eduardo, distinto a la primera versión. Mira, si el tema es más grave, él pertenece a mi partido, ¿eh? Sí. Pero yo no defiendo lo indefendible. Si yo voy a una reunión y voy como los bandidos, porque si él pone la cuestión y graba delante de todo el mundo, pero si uno va escondido a grabar, quiebra cualquier confianza. Claro. Hoy día, con la crisis que tenemos en este país, necesitamos confianza y que las instituciones conversen y conversen con confianza. Lo que sí que me parece que no sé por qué el presidente de la República acepta reuniones con celulares. No por esto, sino que debe ser una norma como en todos los países desarrollados. Tú vas a la Casa Blanca y a cualquier reunión que esté en la Casa Blanca de funcionarios de media para arriba, tienes que dejar tu celular afuera. En este caso hay algo más grave porque el presidente lo dijo 2 veces y después dijo yo confío en ustedes. Claro.
Pero a mí lo que no me parece es la actitud. La actitud de primero que se te ocurra hacer eso para filtrarlo sin tener, perdónenme que es frío, ninguna necesidad política. Ninguna. Por último, si tú eres querido hacer una trampa y la haces bien, pero si estás en una mesa de 20 personas, es evidente que te van a pillar. Usted dice que es una pena y que es una vergüenza y que no lo acepta, que no por ningún motivo. Pero el diputado Chalper, que está en la directiva de su partido, la directiva de RN y muchos personeros de derecha han salido a respaldar al diputado Mellado. ¿Qué le parece aquello? Me da más pena, más vergüenza. O sea, por Dios, no entienden nada. Nada. Mire, esto fue lo que dijo, perdón, el senador Chaguán. Nos hemos comunicado con el gobierno para manifestar nuestro pesar por la filtración de la conversación en Cerro Castillo. Miguel Mellado ha asumido su error disculpándose por ello. Es muy importante que la gravedad de la situación producida en la Araucanía nos permita no caer en distracciones que nos desvíen del foco fundamental. Renovación Nacional siempre ha estado y estará disponible para buscar solución a la grave situación de vulneración del Estado de Derecho en la macrozona sur. Bueno, cuando uno le pide a la clase política que asuma cierta responsabilidad política respecto de los hechos, el presidente de Renovación Nacional creo que en este caso no lo hace. Dice que, claro, llaman a la Yo moneda. echaría al asesor ¿Ah? que le dijo. No sé. Porque la verdad es que parte bien y después juega el empate. Claro. Y mezcla dos temas que nada que ver. Apunta hacia la Araucanía y el problema tiene que ver Nada con que ver, un diputado. mira. Ahora, el que fue mucho más allá fue el diputado Chalper, lo vamos a Ir revisar a más una adelante. comida con el presidente de la República, te guste o no es el presidente de la República, y ir como los bandidos a grabar una cuestión, no corresponde, aunque lo haga yo mismo. Así de claro, no venga con cuestiones. Sí, sí, una le- mala educación, una rotería y además una falta de lealtad tremenda. Sí, ayer el diputado Aedo hablaba de picantería, directamente. Esto es una picantería. No sabíamos que era el diputado Mellado. Dijo, el que lo hizo, una picantería. A ver, diputada, si la historia hubiese culminado anoche, con el diputado Mellado reconociendo esto, señalando que había sido él, que pedía disculpas por el error, que estaba dispuesto a hablar con el presidente, etcétera, etcétera, ¿cambia la historia o es el diputado Mellado de hoy, el que estamos viendo ahí a mi espalda, el que vuelve a generar mayor polémica aún? Yo creo que aquí claramente había una intencionalidad de perjudicar al presidente. Es decir, a nadie le tienen que decir en una reunión con el presidente de la República y las máximas autoridades del país que no puede grabar una conversación porque eso puede involucrar temas que pongan en riesgo la seguridad nacional, por ejemplo, Claro. o que existan conversaciones sobre temas tan complejos como la situación de la Araucanía, que él mismo dice trabajar y defender, ¿no?, para restablecer ahí el buen vivir de todas las personas de la zona. Bueno, con esto él mismo las pone en riesgo. Mira, Él mismo las pone en riesgo. Mira, yo tengo un dato súper grave. Hay un personaje del Parlamento ahí que habló de un tema súper delicado, que habló de los presos políticos. Ya. Perdón, no los presos políticos, los presos por terrorismo. Ya. Que ustedes saben que se trata con mucho cuidado por las posibles venganzas. Sí, po. O sea, Mellado expuso a cosas violentas a una persona que está ahí, que era parlamentario, que habló en confianza de un tema que es súper delicado y que afuera no se puede hablar por miedo a las represalias. O sea, ni siquiera esto involucra solo al presidente de la República, sino que involucra a los que están ahí, porque los que trabajan en terrorismo en la macrozona sur son bravos para las venganzas. Pues. Sí. Ayer la pregunta era, hasta que se conociera cierto la declaración del diputado Mellado, ¿quién fue? ¿Quién lo hizo? Todos pensamos, Todos le echaban la culpa a la Naellán, los Mucha palos. gente pensó en Todos la le echaban diputada la- A ver, espera, a mí me gustaría revelar. Pero ojo, Yo quiero todos pedirle le a echaban la Eduardo. culpa a ella. Yo quiero pedirle a Eduardo, porque a Qué mal nosotros pensado. algo de parte tenemos en esto, porque fíjese lo que ocurrió. En el programa de ayer estaba invitado a este programa el diputado Mellado y había confirmado su asistencia en un primer momento. Y después hubo toda una trama que era como media raro, ¿no? Sí, pues, es que, Así que- ¿sabes lo que pasó? Es que el equipo comprometió al diputado Mellado para que viniera. El diputado Mellado confirma su visita. Sin embargo, después de este episodio, el diputado empieza a entregar algunas respuestas que eran poco consistentes. No puedo ir porque pasa esto, no puedo ir porque pasa esto otro. Vimos unos videos, no tengo un tema. Entonces dudamos y a la luz de los hechos, de que si ya se había conocido que había un audio, el equipo periodístico del programa dijo, hagamos una polla. ¿Quién fue?
¿Hicieron Entonces, una polla? Sí, hicimos una polla. ¿Y quieren los resultados? En la pauta dijimos ya, yo creo que fue tal persona, yo creo que fue ¿Quién tal ganó? persona, yo creo que fue tal persona, y Benjamín Jorquera, periodista con el que ustedes hablan porque los invita a través de su equipo, dijo fue el diputado Mellado. ¿Por qué crees tú con esa certeza, Benjamín, que fue el diputado Mellado? Porque nos está dando demasiadas excusas en un día de demasiada tensión. Listo, lo compartimos con los Y era invitados una del día de tremenda ayer. oportunidad Para Para haber aclarar el aclarado, tema, para haber Claro. dicho, claro. No, y para haber hablado de Sí, ética, de cualquier sí, sí, cosa. sí. Ya Todos le los pegaba invitados al del Leo programa Todo ayer. se iba a descubrir Ya todo. Todos los invitados del programa ayer finalmente. quedaron locos porque les dijimos, creemos que es tal persona por esto y esto y esto. No lo podían creer. A ti te contactaron ayer. Sí, sí. Oye, pero al ¿cómo final- sabían ustedes que era Mellado? No, no sabíamos, era como, pero a lo que voy. O sea, todo este avance, ¿no? Respecto de las versiones, porque primero, tal como señalaba Eduardo, ¿no? Un diputado Mellado indignado, diciendo, esta atenta en contra de la fe pública, Claro. ¿no? Y hoy día no tiene ninguna vergüenza, no hizo nada malo. Y, oye, hasta poco menos que es culpa del presidente y del gobierno. Bueno, eso es la segunda alternativa. A ver, pero mira. el diputado Mellado ayer señaló lo siguiente, y ahí vamos con el diputado Soto, mire. Mire, la verdad es que es lamentable y se quiebran las confianzas con estas filtraciones, pero las confianzas pueden volver a recuperarse con las próximas reuniones que esperamos podamos tener. Y aquí lo importante es no perder el foco central que son los atentados terroristas y el terrorismo que dijo el presidente que había y que envíe luego el proyecto de nueva ley antiterrorista y le dé discusión inmediata, porque los atentados siguen. Esto es como esos memes que dicen, ¿qué Mellado eres hoy? Entonces, este es el diputado Mellado de la mañana, decía, esto quiebra las confianzas, pero las confianzas se pueden restablecer, o sea, hay que volver a conversar. ¿Qué Y hago con el forro, ah? No, es muy Mal. feo. Sí, podrá ser legal, pues se determinará, se verá si lo desaforan o no, pero desde lo ético, Oye, si habla muy mal de él. escupir en la mesa no es ilegal. Po. Claro. Pero es una mala educación tremenda. Po. A ver, diputado Soto. Bueno, a mí me parece que esto es manifiestamente... Es la instalación de la política de la patada y el combo. Es la política de los rufianes, que ando grabando a escondida al presidente de la República, le coloco mi teléfono sin que él se dé cuenta para grabar algo que lo deje mal y para después difundirlo, dañar al presidente de la República y dañar al gobierno. Esta es la política del todo vale. Y todo vale en política no tiene cabida en la política. Sí. No puede existir porque... Mire, gran parte de esta actividad tiene que ver con la confianza que las personas que votan por el senador Osandón, por la diputada Plasencia, son muchas, confían en ellos. Son vínculos de confianza que van del pueblo hacia la gente, Sí. hacia sus autoridades, y sus autoridades tienen que estar a la altura de la confianza que le dan. ¿Y qué hemos visto en este episodio? Cometió delito, captar, grabar imágenes privadas contra la voluntad de las personas o sin el consentimiento de las personas, es un delito, tiene cárcel. Difundirlas, tomarlas, uno ve que grabó algo que complica al presidente, pero lo entrego a los medios para que lo difundan, segundo delito, no falta la ética, delitos. Tercero, es descubierto, y el Mellado 1 dice, pido disculpas, no asume que es un error, en su primera declaración no dice que es un error, y hoy día ya se pasó, dijo, no tengo vergüenza de lo que hice. Son la cultura de los antivalores, que repudia a la gente, que desprecia de sus autoridades, porque nada fecundo, nada bueno puede salir cuando se comportan como rufianes. Y esta es la política de los rufianes. Por eso tiene que tener la máxima sanción posible para que ahí se restablezcan las confianzas. Ahí la pregunta, Mauricio, como abogado, es si esto realmente es o no constitutivo de delito. A ver, yo creo que acá hay varios temas. Yo creo que lo primero es que la forma o el estándar que uno tiene que ocupar para evaluar como ciudadanía la labor de una autoridad, cualquiera de estas sea, no puede ser el que no cometan delitos, ¿no? Exacto. O sea, el estándar Tiene que ser tiene más que ser exigente. un estándar de la ética pública, yo diría, ¿no? Podría resumirse en eso. Y yo creo que acá claramente ese estándar ha sido vulnerado de forma grave, ¿no? No es ético el que una conversación de esta naturaleza sea grabada y difundida, ¿no? Y eso tiene que ser objeto de un repudio, ¿no? De un reproche que sea severo, ¿ya? Eso es lo primero. Ahora, si uno ve cuál es el estado de la discusión respecto de la figura
que se ha invocado, ¿no? Que está en el artículo 161, letra A del Código Penal, que versa básicamente en lo que es la captación de conversaciones, comunicaciones privadas, dice el texto, sin la autorización del afectado. Yo diría que bajo los estándares actuales eso no debiese ser considerado como delito. ¿Por qué? Porque ese tipo penal, esa figura, lo que hace es resguardar la privacidad, la intimidad de una persona. Y hay fallos de la Corte Suprema que señalan que no es una comunicación privada aquella que alude a una materia de interés público, ¿ya? Ahí saca usted. Pero el punto es el siguiente. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, lo que pasa es que uno puede tener muchas opiniones, pero acá los que fallan son los tribunales y hay varias sentencias de la Corte Suprema que va en esa dirección. Pero fíjese, más allá de discutir de que eso sea o no delito, yo creo que acá lo que sí podemos señalar, y estamos todos de acuerdo, de que esta es una infracción a la ética. ¿Y cómo se castiga hoy día la infracción a la ética de parlamentario? Adivine con qué. 15% de su dieta parlamentaria. Entonces, lo que yo creo que acá, y el máximo, cuando le aplican el máximo. Es el máximo. Cuando el le 15%. aplican el máximo. Bueno, entonces el punto acá es que yo creo que debiese ser un espacio para poder revisar la normativa actual y poder cambiarla en términos de que existan sanciones ejemplares, ¿ya? En términos de un castigo, pero también tiene que haber un reproche político. Yo por eso valoro lo que hace el senador Osandón, porque el diputado Mellado es un diputado de Renovación Nacional. Las defensas corporativas aquí abundan, históricamente, sobre todo en nuestro país. Entonces, que un senador de Renovación Nacional no vaya en contra de lo que dice la directiva y además reproche de manera clara y taxativa esta actitud, yo creo que debiese replicarse, no solamente en Renovación Nacional, sino transversalmente en todo el espectro político. Sí. Una de las cosas que se está pidiendo es que él salga de las comisiones, de la Comisión de Inteligencia, de la que es parte. Pero se requiere del apoyo de RN. ¿RN va a apoyar su salida o va a ser como el diputado Charpe que dice que van a caminar junto a él este tránsito? Pregúntele a los diputados. Yo no tengo nada que ver en eso, ni puedo opinar, pero ¿Qué recomendaría usted? yo no sé si sacarlo o no, pero tiene que tener un castigo. De todas maneras. No sé si sacarlo, no sé si ese sea el castigo, pero claramente está en la Comisión de Inteligencia, van a tener una desconfianza, pero esto que vemos aquí, que es una ordinariez, una falta de respeto al presidente, o a quien sea, a quien sea. Porque ¿sabes qué? Es súper fácil, si yo les quiero dar un dato, muchachos, en la casa del espía venden relojes, un montón de cosas, no cuesta nada grabar una conversación. Así de claro. Pero estamos entre gente decente, que confiamos, y si él quiere ayudar a la Araucanía, necesita la confianza de quien manda, quien lleva el caballo, que es el presidente de la República, le guste o no le guste. Sí. Ahora, el presidente habló hoy día respecto de esto. Quiero su opinión de diputada Plasencia, después de escuchar las palabras del presidente Boric. No había escuchado las últimas declaraciones del diputado. Creo que lamentablemente se contradicen cuando había dicho que era lamentable que alguien filtrara, después cuando dice que él fue el que filtró, y ahora cuando dice que básicamente no se arrepiente de haber filtrado. Hay claramente una contradicción ahí que la gente tendrá que poder evaluar en su mérito. Pero más allá de eso, a mí me parece muy grave. Me parece muy grave. Las características de delito no le corresponderá atribuirlas a la justicia. Nosotros como funcionarios públicos teníamos la obligación de atestar ante un hecho que creíamos reviste caracteres de delito, presentar la denuncia. Yo no me voy a querellar personalmente contra el diputado Mellado, no vamos a empezar una persecución personal en esto, será la justicia la que determine cuáles son los pasos a seguir, porque además en lo sustantivo, en esa reunión habían 17 otros parlamentarios y parlamentarias. 17 otros parlamentarios y parlamentarias, y hay 2 más hoy día acá que no pudieron asistir a esa reunión, pero que están trabajando en conjunto que estamos trabajando todos juntos para enfrentar el tema de fondo, que es detener la violencia, alcanzar entendimiento, mejorar la vida, la calidad de vida en la Araucanía. Y ahí está el presidente de la República, entonces, en la Araucanía, visita que estaba anunciada y que a raíz de las filtraciones también se genera un tema que podría incluso atentar contra la seguridad de lo que está pasando hoy día en la Araucanía. Diputada Plasencia.
Sí, yo comparto con el presidente en el sentido de que me parece indispensable que esto lo aclare la justicia. Es decir, ser diputado o diputada de la República es muy importante y no estamos para hacer shows mediáticos o para intentar generar daño cuando se está intentando hacer también política de Estado en un tema tan importante como la Araucanía. Hay otros, por supuesto, pero parlamentarios y parlamentarias de todos los sectores políticos que asistieron a esa reunión, a nadie tuvieron que decirle, oiga, no grave, porque es lógico, es evidente que por la responsabilidad que tenemos y lo sensible de la información ahí, no se puede grabar ese tipo de conversaciones y menos filtrarla. Y además, en el caso de las sanciones, si aquí hay cosas que son constitutivas de delito, como las que hizo el diputado Mellado, yo digo que no haya fuero parlamentario que lo salve. No podemos excusarnos en el fuero parlamentario porque ese manto de impunidad sigue entonces dañando el ejercicio de la política en una democracia que tiene que ser cada vez más plena y más robusta. En el caso de las sanciones de la Cámara de Diputados y Diputadas, me parece que efectivamente hay que buscar otros mecanismos porque parecen ser inocuos estos del descuento de la dieta. Decía el diputado Soto que antes era menos incluso, pero hoy día se está haciendo una revisión al reglamento y yo creo que este tipo de situaciones nos dan pie para decir, bueno, pongámonos de acuerdo y hagamos que la Comisión de Ética pueda sancionar en serio este tipo de situaciones. Exactamente. Bueno, vamos a ver qué otro dato nos entrega esta historia. Diputado Soto, ¿algo más que agregar? Sí, solo decir que depende cómo uno mire el ejercicio de una función pública. Yo creo que ser diputado, ser senador, ser alta autoridad implica tener no privilegios, no tener un fuero que te blinde y que te dé impunidad frente a lo que hagas. Claro. Por el contrario, yo creo que entrega mayores responsabilidades y mayores consecuencias. Aquí se ocultó, el presidente de la República había advertido que era una reunión privada, se habló de terrorismo en el mundo, en ETA, en España, en Irlanda. Sí. Se habló de hechos de la Araucanía, es decir, se puso en riesgo la seguridad incluso de los que estaban ahí o de su familia. Sí. Y sin embargo, alguien decidió saltarse todo por eso. Una liviandad. Con una liviandad y una frivolidad y poner en riesgo no tan solo a sus colegas, sino que también al presidente de la República, que asume una enorme responsabilidad en esto, y filtrar esto a los medios de comunicación como una grabación. Esto tiene que tener sanción, no puede haber impunidad. Nosotros necesitamos subir el estándar de las autoridades. Claro. No podemos degradarnos diciendo que somos todos iguales. Los que estaban ahí, ningún otro hizo filtración, solo él. Por eso, por respeto a los que cumplen las normas, a los que tratan de elevar esta función, debiera tener una sanción severa y que a mí me parece que la justicia tendría que decidir. Sí, solamente respecto del tema del fuero, hay que señalar que el fuero, por lo menos como está concebido hoy día en Chile, es una ventaja no para el parlamentario, sino para el cargo, para la función parlamentaria. Lo que pretende es resguardar ese ámbito, no es una ventaja personal. Por eso es que el fuero es irrenunciable. ¿No? Mucha gente dice, no, yo voy a renunciar al fuero, voy a enfrentar la justicia. Mentira. Sí, pero... Tiene que ser desaforado. Ahora, hay otro ámbito que es distinto. El fuero solamente significa que no pueden ser acusados, o sea, llevados a juicio, o que se limite su libertad personal sin que exista previamente una decisión que lo autorice de un Tribunal Superior de Justicia, Corte de Apelaciones y en su caso la Corte Suprema. Pero hay otro ámbito que es distinto, que es la denominada inviolabilidad, que involucra de que los parlamentarios no pueden ser perseguidos de forma alguna por los dichos que ellos realicen en sala o en sesión de comisión. Sí. Nada más, por fuera. Ya vimos lo que pasa con la doctora Cordero, por ejemplo, ¿no? Afuera de la sala de la comisión, ellos pueden ser perseguidos. Entonces, acá el tema es que si hay un delito, bueno, lo va a tener que establecer la justicia, pero en su caso, el fuero no impide la persecución del mismo, digamos, ¿no? Porque no hay inviolabilidad respecto a este tipo de actos. Ya, vamos a ver si Mellado 1, 2 o 3 lo dejamos hasta aquí por ahora y el fin de semana aparece una versión 4 de Mellado que... Claro, es como Rocky 8, ¿no? Rápido y Furioso 11. Mellado Never Dies. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ir a un alcalde que es sumamente particular, polémico incluso, y que termina su luna de miel con Carabineros. Es el alcalde Rodolfo Carter. Durante meses, el alcalde de la Florida ha trabajado muy mancomunadamente con Carabineros para llevar adelante esta política de destrucción de ampliaciones irregulares, más conocidas como las narcocasas y mausoleos. Pues bien,
Carabineros, el alto mando, le informó al alcalde Carter que sin orden de la Fiscalía no pueden seguir actuando en este tipo de eventos. Escuchemos al alcalde de la Florida. Lo que ha ocurrido en estas últimas horas, y lamentamos que haya sido así, es un cambio terrible del alto mando policial. Y será a función del general Yáñez explicar este error o esta falsedad. Porque no se ha violado ninguna ley, se ha cumplido siempre. No se ha expuesto jamás a ningún policía. Y tercero, la obligación de cualquier funcionario público, carabinero, militar, presidente o alcalde es combatir el delito en el lugar del hecho, especialmente cuando es un delito flagrante. Y entre otras cosas señaló que los carabineros le pertenecían a todos los chilenos y no al gobierno de turno, dijo textual, no al gobierno del presidente Piñera ni al gobierno del presidente Boric, y que él creía que esto lo atribuía un poco a que algún oficial de carabineros había decidido servir un poco más al gobierno que a todos los chilenos. Fue bien duro el alcalde Carter esta mañana, pero senador Osandón, ¿qué pasó? Mira, este es un tema técnico y político. Primero, son 7 casas en una comuna que viven más de 500.000 personas. Es nada. Está bien, una señal, pero cuando tú lo haces con prensa, claramente estás arriesgando la vida de las personas que van, los funcionarios municipales y también los policías. Y fíjense, cuando ustedes ven ahí, aparecen personas. ¿Por qué los que están demoliendo las casas están con capuchas todas? Porque están arriesgando su vida. Los carabineros también. Y el tema de los mausoleos. Los mausoleos son el bien de su público, en la plaza. ¿Por qué se construyeron? Si el pecado de los alcaldes que están hablando es por qué permitieron que se construyeran mausoleos que ahora quiera demoler, ahí hay una falta de ellos. Entonces, ojo con que lo que hizo Carter al principio fue bueno, fue una figura comunicacional. Pero ahora, si quieren seguir demoliendo estas ampliaciones, porque son ni siquiera casas, háganlo seriamente, Ahora, pero sin prensa. Una pregunta. Sin prensa. Diputado Soto, usted es abogado, ¿no? ¿Ambos son abogados? No. De profesor, ya, voy con el abogado. Diputado. En lo estrictamente legal, si usted quiere, el argumento que plantea esta mañana el alcalde Carter tiene un punto, ¿no? Porque para demoler una casa que está irregularmente ampliada, Carabineros no requiere de una orden del fiscal. No. ¿O sí? No, no requiere una orden del fiscal, lo tiene que hacer con una orden municipal, de la Dirección de Obras Municipales, pero tiene que tener apoyo de fuerza pública. Claro. Y eso lo solicita, como todos los alcaldes de Chile, al prefecto correspondiente. Ya. Y él verá la disponibilidad de carabineros que tiene, algunos van a notificar, otros hacen operativos reales contra la delincuencia, otros vienen saliendo de turnos nocturnos, y destinará a una pareja, como lo hacen todos los alcaldes de Chile, a poder acompañar un proceso de demolición de una ampliación ilegal. Lo que pasa es que aquí se está pasando gato por liebre, porque el alcalde Carter lo que hace es eso, una demolición de una pieza de una casa, de una persona que presumiblemente es narco, pero que no afecta al negocio. Ellos siguen vendiendo en el resto de la casa, siguen enriqueciéndose, adquiriendo bienes, siguen teniendo armas también. Por eso no cambia nada en la realidad delincuencial, pero sí produce un efecto mediático que todo el mundo conoció, especialmente porque usó a carabineros. Habían 20, 30 carabineros fuertemente armados en una demolición de la Dirección de Obras Municipales. Por eso aquí realmente hay que dejar que los que tienen que desbaratar estas bandas delincuenciales, el narcotráfico, son en nuestro sistema judicial. El Ministerio Público, que hace investigaciones para poder detener y mantener presos a las personas, las policías especializadas que se infiltran, que hacen compras encubiertas, en fin. Y esto lo que hace finalmente a veces e incluso es desbaratar operaciones que estaban en curso. Por eso la policía dijo, mire, nosotros vamos a participar de esto, pero siempre que tenga autorización del sistema judicial, del Ministerio Público, que ellos son los que persiguen a los delincuentes, los llevan en tribunales y los llevan después a la cárcel. Claro. No el alcalde Carter, que Ahora, hace un es show. que mire, Diputada, perdón, señor, diputada. Que hay un tema técnico ahí. Podremos tener A, B o C opinión respecto a lo que hace el alcalde Carter y lo que ha hecho el alcalde Carter en estos últimos meses, pero su política de esta narcocasa y su combate al narcotráfico, como él lo plantea, lo ha llevado a encumbrarse las encuestas, a perfilarse hacia el futuro. Dicho aquello, se deslizan las críticas del... No, se desliza, lo dice claramente. Esto vendría, entre comillas, orquestado desde la moneda. ¿Qué le parece esa crítica? ¿Cómo va a venir orquestado de la moneda algo que en los hechos no es más que una atribución que tiene un alcalde para determinar que una ampliación irregular debe ser demolida? Y eso es para este caso o para cualquier otro, porque es la Dirección de Obras Municipales la que tiene, ¿cierto?, que mandatar esa orden de demolición.
¿Cuál es el punto acá? Que con esto se está planteando que se combata el narcotráfico. Y eso es una confusión que para lo que significa hoy día la seguridad para la ciudadanía es un engaño. Y yo lo planteo así, esto no es efectivo contra el narcotráfico. Esto es una sola demolición de una ampliación irregular. Sean narcotraficantes o no quienes habiten ese lugar, eso es harina de otro costal. Acá lo que tenemos que hacer para combatir el narcotráfico, y en eso hemos estado trabajando, políticas de Estado que no dependen solo de lo que haga este gobierno, sino que lo que estemos como sistema político a hacer de manera efectiva en el largo plazo. Trasciende este gobierno. Políticas efectivas contra el narcotráfico tienen que continuar en nuestro país. Y estamos a tiempo. Y hemos legislado, por ejemplo, la ley antinarco, hemos legislado contra el crimen organizado, dotando de más herramientas al Ministerio Público, a las policías. O sea, estamos avanzando. Después de más de una década, una política nacional contra el crimen organizado. Y eso significa recursos, medidas administrativas, fortalecimiento de los tribunales, en fin, de las policías, de todos quienes tienen que actuar para que esto funcione. Y la ley de inteligencia, por ejemplo, que está hoy día en la Cámara de Diputados y Diputadas, tiene que avanzar con las indicaciones que se han hecho por parte del gobierno. Eso está comprometido dentro de los proyectos priorizados, pero es algo que con una demolición de una narcocasa o con la demolición de un mausoleo en la vía pública no se va a terminar. Sin embargo, creo que es importante que a la par vamos haciendo inversión efectiva de recursos aparte de la legislación, para recuperar espacios públicos. Cuando uno va al territorio, ¿qué es lo que te dice la gente? La recuperación efectiva de espacios públicos para que las personas no tengan que verse en la obligación de quedarse encerradas en sus casas y cederle entonces el terreno a quienes son estas bandas criminales. Fíjese que uno de los argumentos que esgrime la policía es la falta de coordinación. Fueron a prestar apoyo al municipio para derribar una de estas ampliaciones y parece que ahí el equipo municipal se fue a un mausoleo y ahí se expuso la seguridad de los funcionarios de Carabineros. Entonces, tampoco es que estén bien coordinados, parece que el alcalde Carter en su equipo va más allá. Mira, Eduardo, si tú ves la imagen, se está demoliendo en una casa un techito de alto jardín. Una ampliación. Ya, una ampliación. Segundo, deben haber ahí 100.000 casas. 100.000 casas. Tercero, yo creo que Carter lo hizo muy bien comunicacionalmente, pero lo único que hizo fue manosear el tema y al final, para salir en la tele, inventa este cuento, pero está arriesgando la vida, por algo llega a sus funcionarios todo tapados y a los carabineros. Yo creo que Carabineros lo que está haciendo es defender la vida de sus. Por eso, que cuando tú demueles una casa normal, tú le pides a Carabineros ayuda si es que la necesitas. Claro, en el caso que sea una narcocasa, ya es distinto y, por supuesto, la Fiscalía tiene que dar la orden. Pero aquí lo que se está aplicando es una normativa de la Dirección de Obra simple, no para demoler una casa, es para demoler solo una ampliación. Entonces yo creo que el alcalde Carter manoseó una muy buena cosa que hizo comunicacionalmente y la terminó matando. Y esta historia, Mauricio, ha tenido hartos episodios. Por ejemplo, me acuerdo del famoso mail de la Fiscalía. Porque ¿cómo sabe el alcalde Carter qué casa es narco y qué casa no es narco? Claro, o sea, ¿son ampliaciones irregulares o son casas narco? ¿Tenía información privilegiada de la Fiscalía hacia un alcalde, cosa que está completamente fuera de la ley? ¿Tú me puedes corregir o no? O sea, esta historia de las narcocasas no es tan sencilla como parece. No, no es tan sencilla. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho acá, ¿no? Son como esos artistas que tienen un solo éxito y lo repiten hasta el cansancio. Y ahí lo echan el One Hit Wonder. Y después ya nadie lo quiere escuchar. Entonces, al final... One Hit Carter. Sí, One Hit Wonder, porque en el fondo, ¿qué es lo que hizo? Es verdad. Él puso en relieve un tema que estaba siendo desatendido, yo diría que por la autoridad pública, no solamente en esta administración, sino en administraciones anteriores, y en medio de un cambio, ¿no?, en las prioridades del debate público que impactaron también el debate político y legislativo, ¿no? Y por lo tanto esa perspectiva, más allá de la eficacia o no, fue algo importante en el debate público. Y eso hay que reconocerlo porque ese ámbito, ¿no?, fue un acierto. Esa dimensión también es importante, relevante en la práctica, ¿no? Ya, ese es un tema. El problema es que, claro, esto generó ambiciones políticas probablemente, ¿no?, una proyección. Él tiene derecho a querer ser presidente de la República, obviamente, pero desde esa perspectiva él empezó a tocar la misma tecla vez tras vez y cada vez más fuerte. El problema es que en algún punto se estaba desafinando. Ahora, el tema es este, y recojo lo que dijo el diputado Soto. ¿En qué sentido?
la persecución al narcotráfico está básicamente a cargo del Ministerio Público con las policías. Y esto no es tan sencillo, sobre todo cuando se trata de grupos de crimen organizado. Y, obviamente, la labor de los distintos entes del Estado tiene que estar coordinada. Porque imagínense si estaban haciendo grabaciones. Estoy especulando, sí. Quizás no ocurrió, pero si hubiese sido el caso. Se estaban haciendo interceptaciones o seguimiento. Se estaba a la expectativa de una entrega controlada de droga en un determinado punto, que 2 o 3 días antes llega un alcalde y de la nada va y derriba con los matinales. Entonces, mucho trabajo policial se pierde. Ahora, esto no solamente es responsabilidad del municipio. Yo creo que acá también hay que hacer partícipes activamente por el Ministerio Público, por las policías, por la autoridad, a los liderazgos locales, a los alcaldes, ¿no? Para actuar en forma coordinada, ¿ya? Y eso es bastante importante y creo que finalmente, más allá del tema puntual de Carter y esta controversia con Carabineros, yo creo que debiésemos ver un poquito más allá y buscar una instancia de coordinación entre el Ministerio Público, no solamente Carter, sino todos los alcaldes, ¿no? Sí, para que de alguna manera no se ponga en peligro y se potencien las investigaciones criminales al narcotráfico y al crimen organizado. Para cerrar el tema, diputado Soto. Bueno, la ley antinarco que aprobamos hace unos meses atrás contempla esto y establece una solución de fondo. En las casas donde se descubra droga o trafican, simplemente se va a poder decomisarlas. Y de manera, incluso con la sola formalización de las personas, sin esperar la condena, se les va a privar de esos domicilios. Sí, claro. Y va a ser entregada al Ministerio Público, va a poder ser destinada a las policías o también al control de drogas. Porque es una solución de fondo. Ahí ya no va a haber decomiso de droga, decomiso de armamento y decomiso de la casa donde participaban todas estas bandas criminales. Esa es una herramienta que aprobamos en el Congreso, hubo apoyo transversal. Es muy bueno, ojalá haya equipo técnico y humano para tomar esa casa y usarla, hay equipo humano, esto venía desde antes, nosotros lo aprobamos porque es una buena medida que resuelve el problema de fondo del narcotráfico que devasta las poblaciones, pero también los que utilizan de manera artificial, con show, a través de los matinales, demoliendo simplemente ampliaciones y manteniendo todo como está. Eso tiene que terminar y la ley antinarco que aprobó este gobierno lo va a hacer. Es una buena ley en el papel. ¿Podrá hacerlo en la práctica? Usted como que hemos venido a la cabeza. Lo que pasa es que estas cosas no son blanco y negro, porque primero estos no son narcotraficantes, son los intermediarios. Son microtraficantes. Claro. Microtraficantes. Y normalmente en estas casas viven niños. Y vive la señora y la abuela que no tienen nada que ver. Entonces no es llegar y quitarlo. Pero es un avance, se está mejorando. Lo importante es lo que dijo Mauricio Daza. Aquí hay que tener coordinación y aquí hay que hacer un trabajo serio. La ley antinarco es muy buena. Serio. Perfecto. Y no una cuestión para los matinales. La primera estuvo impecable. Después lo que hizo fue echar a perder su tema. Porque además la gente ahora se está dando cuenta que no se demolió una casa. Narcotráfico. Se demolió una ampliación que es un techo. Sí. O sea, además, entonces... Y yo les insisto, yo estoy seguro, porque conozco a los de la prefectura cordillera, lo que están haciendo aquí es proteger la vida de los carabineros. Sí. Porque ir a hacer esto anunciándolo antes es arriesgar a que te peguen un balazo. Claro. Los quiero invitar a revisar el siguiente titular para cambiar de tema y conocer la opinión de nuestros invitados. ¿Qué les parece esto? Un escolta del presidente removido de la moneda. Asistía a polígono de tiro ilegal de ex militar venezolano. Recordarán el caso que estalló a comienzos de esta semana de un polígono ilegal en que ex militares venezolanos invitaban gente a través de las redes sociales. Hubo una fecha especial para funcionarios de la Policía de Investigaciones y Carabineros en el que finalmente llegó la Policía de Investigaciones a detener, a allanar, a revisar y se fueron varias personas detenidas. Bueno, una de las personas que asistía a este polígono ilegal escolta al presidente. V-Raptor. Y ojo, no es el único polígono ilegal. ¿Carabinero? ¿PDI? ¿Ah? ¿Carabinero? ¿PDI? No lo sé. No. Carabineros me informan. Carabinero. No. Carabinero. La escolta del presidente siempre ha sido carabinero. ¿No es de la Policía de Investigaciones? Nunca ha sido investigación. Ya, ¿podrán andar de civil en algún momento? No, pero siempre andan de civil y siempre son carabineros. El resguardo de la policía, en el caso del Parlamento, el presidente de la Cámara de Diputados o el presidente del Senado eligen si es PDI o es carabinero. Pero en la presidencia, no. Solo carabinero. De hecho, en el allanamiento que hizo la Policía de Investigaciones a este lugar, se identificaron 16 funcionarios de carabineros. Increíble. En el polígono ilegal. Un polígono ilegal, diputado. Iban con sus armas, incluso si tú no tenías armas, si no eras policía, no tenías armas,
allá te pasaban las armas y las balas, las municiones. O sea, no se preocupe. ¿Qué le parece? Mira, la escalada de violencia que vive el país, que no partió con este gobierno, viene de antes, tiene como resultado práctico de que hay mucha arma en poder de la gente, sobre todo en poder de delincuentes. Pero también uno se pregunta de dónde vienen esas armas. Algunas son hechizas, otras son importadas de manera ilegal, pero también hay un mercado legal de armas que son sustraídas a la buena o a la mala de las mismas policías o de las Fuerzas Armadas. Este polígono, que no es un polígono, no es nada autorizado, es un lugar apartado donde se juntan personas a disparar para probar el tiro al blanco. Sin duda, lo que hacen muchos de ellos es perfectamente ilegal. No pueden utilizar cualquier lugar como polígono de tiro, tiene que estar autorizado con ciertas reglas que aquí no tenían. Incluso había un extranjero a cargo del polígono, un ex militar extranjero. Bueno, eso pone un signo de interrogación de dónde surgen las armas para la delincuencia. Esta semana también, no sé si supiste, el Arsenal de Carabineros llamó a una persona en la noche y dijo: aló, Arsenal de Carabineros, necesito que le entreguen 2 armas con todas sus municiones a una persona que viene a retirarlo para entregárselas a un determinado capitán. Se los entregaron a las 2 de la mañana y resultó que era un delincuente. Entonces, ese episodio, el de este engaño, cuento del tío por quitarle arma a Carabineros, estos polígonos de tiro ilegales hablan de un mercado ilegal que está asociado al mercado correcto y legal que tienen las policías. Sí. Por eso el gobierno tiene que intervenir. Nosotros aprobamos una ley de control de armas que va a obligar a todo el mundo a exhibir dónde están las armas, si tienen las mismas características, porque la única manera de entregarle paz a los chilenos es que haya menos armas en poder de los delincuentes. Miren, ¿qué fue lo que dijo quien manejaba, administraba, entregaba las clases, un denominado vengador, la declaración del vengador? En ese proceso, donde también se tomó declaración al vengador, es que saltó el nombre de un teniente de Carabineros que integraba la escolta del presidente Gabriel Boric. Abro comillas: hace 4 meses decidí realizar cursos gratuitos para funcionarios policiales de Carabineros y Policía de Investigaciones, pues con mi equipo de trabajo nos dimos cuenta de la necesidad de que dichos funcionarios pudieran ser capacitados, además que no tienen la posibilidad de poder entrenar en disparo. Por ejemplo, hace como un mes tomó uno de mis cursos gratuitos un funcionario de Carabineros de la escolta presidencial, pues tampoco cuenta en su institución con prácticas de tiro frecuentes, aseguró el imputado en su declaración, según consignó Canal 13. Entonces, cuando tú tienes un ex militar extranjero que está entrenando a la escolta presidencial, a un funcionario de la escolta presidencial, es este mundo al revés. Claro. No puede ser que los funcionarios de Carabineros estén tan abandonados a su suerte, que no tengan cómo practicar, dónde practicar, que no tengan armamento como corresponde, y que tengan que muchos de ellos comprar armamento, ¿cierto? Y después irse a practicar un polígono ilegal. Pero eso es verdad. Si al parecer es un error inmenso y garrafal de este caballero. Sí, pero mira, yo te voy a decir una cosa. Aquí está demostrando 2 cosas en la enfermedad que son graves. Porque a lo mejor el carabinero lo hizo con buena intención. Sí. A lo mejor lo hizo con intención de ir a practicar porque está todo el día enfrentado a esto y nunca practica. Entonces hay que ver cuál es el entrenamiento que tienen las policías. Ya, pero senador, son más de las 12. O sea, perdón, un carabinero bien, sabe, ¿no?, que está incurriendo en algo que es ilegal. Pero si está hay mal, flagrancia de delito. Yo no lo estoy defendiendo. Pero yo no lo estoy defendiendo, digo, lo hizo mal. Pero aquí hay algo que son síntomas de una enfermedad. ¿Por qué va si tiene un polígono? A lo mejor no tiene el polígono. Segundo, ¿por qué este señor tiene harta gente que quiere ir a disparar? Porque la gente tiene miedo, pues. Cuando la gente siente que conversáis tú en la calle, dice: ¿por qué no puedo tener un arma en mi casa si tengo miedo? Porque puede entrar alguien y me hace zumbar en mi casa. Si el Estado cumpliera su rol y no tuviéramos el nivel de delincuencia, nadie quiere tener armas en las casas. Pero esto es causa para analizar por qué estamos llegando a esto. Claro, este gallo hizo un negocio, ha cobrado, no sé, 5 lucas por entrar en la papa. Si todo el mundo te pregunta: quiero aprender a usar un arma porque tengo miedo. Por si alguien va a mi casa. Sí, pero eso tiene que ser regulado y en el fondo... Yo no estoy defendiendo esto. Más allá de la explicación. Por eso mismo, mira, más allá de la explicación. Primero, el Estado le delega el monopolio del uso de las armas a las policías, Carabineros, en este caso, y PDI. Esas personas, esos funcionarios profesionales, saben perfectamente que no pueden verse involucrados en este tipo de situaciones. Y es cierto, puede ser que no tengan las condiciones adecuadas para practicar, y ya hemos visto cómo efectivamente es uno de los reclamos.
no tienen mucha expertise algunos de ellos como para poder hacer buen uso de su arma de fuego y eso es preocupante. Subsanar eso Con polígono con ilegal. un polígono ilegal, o sea, no me parece. Claro, regentado por un militar venezolano. Y segundo, yo creo que acá el tema del mercado ilegal de las armas es un tema que efectivamente hay que ponerle mucho hincapié. Tenemos que buscar una manera de cortar el acceso a las armas de fuego que tienen los delincuentes hoy día, porque además la comisión de delitos más violentos son justamente a partir de ese acceso a armas de fuego. Claro. Entonces tenemos que la importación de armas por las fronteras, que no son solo en el norte, hay que decirlo, también es por vía marítima, y entonces ahí tenemos un problema. Por otro lado, este tipo de situaciones que dice el diputado Soto, que me parece que son impresentables, pero además no son nuevas, y ha habido además situaciones que uno puede ver por prensa, así googleando, el cómo se, entre comillas, pierden grandes cantidades de armamento de militares y de las policías. O sea, eso no puede ocurrir. Los niveles de control son muy escasos. Entonces tenemos ahí un problema serio, pero eso no justifica de ninguna manera el hecho de que los policías sepan que no pueden hacer uso de este tipo de pero los videos situaciones. sacaban hasta videos. Sí, No, sí, a ver, promoción por redes sociales a morir. Este es un tema, Olvídese. ¿no? Y estoy de acuerdo con analizar lo que está un poco detrás Exacto. de este ¿Por qué evento. la gente quiere ir a esto? Hay, mira, varias cosas. Lo primero, Mira el yo creo videito. que cualquier funcionario policial está en condiciones de saber, o el deber de saber, que por la ley de control de armas, no No solamente puede ser. ahora, ¿sabe qué? Usted no puede inscribir armas automáticas o semiautomáticas. Y estamos viendo en los videos que ocupaban armamento automático. O sea, eso ya es un signo claro de ilegalidad. Ya, eso es lo primero. Lo segundo, esto estaba funcionando muy cerca del aeropuerto, ¿no? Y obviamente yo creo que uno está en condiciones de saber de que hay un área, ¿no?, de restricción respecto de cierto tipo de actividad, entre otros, disparar armas automáticas o semiautomáticas en un polígono que además estaba abierto. Otra cosa, nosotros pudimos detectar varias imágenes, no todas las estamos mostrando, de promociones respecto de una promoción para que la gente fuera a inscribirse a este polígono de tiro. Fíjense. Y aprender. Sí, pero el tema es que hacía referencia a ciertos elementos que uno podría vincular con la narcocultura. Armas automáticas grandes, niñas, digamos, con ropa ajustada y música urbana. O sea, el público que ellos quieren captar en cierta medida probablemente es un público que está vinculado a estos grupos, ¿no? A estos grupos de crimen organizado relacionado con el narcotráfico. Lo grave es que se genera un espacio donde conviven en la práctica, o donde, digamos, van al mismo tiempo personal de carabineros, personal de la PDI y por otra parte, personas que podrían estar vinculados a Delitos. a delitos. Sí. Nosotros sabemos que el crimen organizado, ¿no?, lo que hace es generar corrupción para poder operar. Bueno, y espacios de intersección, ¿no?, Increíble. como esto, oye, es un caldo de cultivo, un terreno fértil para que aquello ocurra. Otro tema, como ustedes bien han dicho, uno ha observado, ¿no?, en lo que es la, entre comillas, evolución de la delincuencia, que se está ocupando armamento de alto calibre para realizar delitos, ¿no? Y esto necesariamente deriva del tráfico de armas, ya sea a través del robo que se concreta o el tráfico directamente de munición militar, de carabineros de la policía, o de lo que es el tráfico de armas, en un contexto donde, un dato, Naciones Unidas señaló a comienzo de año que uno de los principales puertos de red de expedición de cocaína a nivel de Mundial. América San Antonio. y mundial es San Antonio, donde no hay absolutamente ningún tipo de control que sea exhaustivo respecto de la reexpedición, sobre todo. ¿Eh? No es que se bajen acá, sino llegan acá y se reexpeditan a otros lados. Pero bueno, si usted tiene una operación tan grande, esa operación se protege porque el crimen organizado es un negocio. Sí. Y obviamente van a proteger lo que está ocurriendo en San Antonio. ¿Cómo se protege? Con armamento. El tráfico de drogas está asociado necesariamente con el tráfico de armas. Ahí está la imagen que muestra Naciones Unidas en su informe. Fíjense, San Antonio ahí, abajito, reexpedición, ¿no? Desde sobre todo Colombia y va a puertos norteamericanos y puertos europeos, ¿no?
como que hacen un lavado de imagen, ¿no? Porque así no aparece que el envío viene desde Colombia, sino que viene desde y pasa Chile. por el canal de Panamá. Claro, y pasa por el canal de Panamá. Entonces, a lo que voy, esto es grave. Y fíjese, se le agrega una última... Se le podrían agregar varios otros elementos. Oye, la escolta presidencial. O sea, alguien que tiene llegada a la más alta autoridad de nuestro país está en este ambiente exponiéndose. Entonces esto es muy grave y tiene que ser investigado. El problema es que se nos informó, nosotros entrevistamos a el presidente de la Asociación de Armerías en Chile y nos dijo lo siguiente, fíjense, la Dirección Nacional de Movilización General, ¿no? del Ejército que está a cargo de esto, tiene una sola camioneta para fiscalizar toda la región metropolitana. Son 300.000 personas con permiso para tener armas. Mira, entonces, y además esa persona nos decía, y sé que hay otros polígonos más ilegales, no los puedo denunciar públicamente porque por miedo, pero cuando tú te das cuenta que ahí conviven policías de investigaciones, carabineros, una escolta presidencial y delincuentes, porque también habían personas ligadas al delito con prontuario, ahí mismo, como decía un tío mío del sur, tú te das cuenta que esto es verdaderamente la cueca en pelota. Así es. Vamos a una pausa comercial. Arriba el Regresamos de piano. inmediato, no se vayan.